Vamos a volver en un momento a la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero ahora vamos a conversar con el abogado, con uno de los abogados del presidente Castillo, el señor Benji Espinosa. ¿Cómo está, señor Espinosa? Buenas noches, gracias por atendernos. Don Mario, muy buenas noches. Bien, ha recibido usted dos noticias hoy día relacionadas con su defendido, quiero decir. El primer juzgado constitucional del Poder Judicial declaró infundado el recurso de amparo presentado por el presidente Castillo contra el Congreso de la República por el proceso que se sigue en su contra, en fin, el supuesto delito de traición a la patria. Ese es uno. Y de otro lado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada por César San Martín, ha dicho que es correcto que se haya iniciado una investigación preliminar. Esto también tenía que ver con un recurso de tutela, entendemos que habían presentado ustedes, ¿es correcto? A ver, parto por lo último. No, la sala ha escuchado los alegatos, todavía no ha decidido. La Sala Penal Permanente ha escuchado los alegatos que he planteado en la apelación de la tutela a la Fiscalía, a la Procuraduría, pero todavía no ha resuelto. Ah, ok. O sea, no hay todavía decisión al respecto. Y sobre lo primero, sí, no conozco el contenido de esa demanda, no soy autor de esa demanda de amparo, ajá, así que mal haría en pronunciarme sobre un documento que ni he elaborado ni he suscrito. hay, digamos, una especie de galimatías en la cantidad de recursos que se presentan defendiendo al presidente Castillo. De hecho, uno de ellos, el que presentó el señor Narro, generó una, vamos a decir, irritación de su parte, ¿no? Sí, pero ya pasado el tiempo ya se ha superado esa situación y estamos avanzando. Podemos hacer un arqueo. Hay varias acciones presentadas a favor del presidente y no necesariamente por nosotros, ¿no? Eso porque lo permite la ley, digamos. No, de acuerdo que lo permite la ley, pero para entender, para hacer un mapa, podemos hacer un arqueo de los recursos presentados por la defensa del presidente hasta el momento frente a las... Ya, a ver, los que corresponden a usted mismo, ¿cuáles han sido? Ya, he logrado que el caso de la tesis del presidente se archive definitivamente por el delito de falsedad genérica, primer caso. Segundo caso, ¿Qué recurso fue ese? ¿Qué recurso fue ese, perdón? Presenté unos alegatos escritos y orales pidiendo que se archive porque no había tipicidad del delito de falsedad genérica. Okay. Ya se confirmó en dos instancias el archivo. He presentado otro recurso pidiendo el archivo definitivo por el delito de cobro ilegal, porque se decía que, como la tesis era falsa, habían cobrado ilegalmente un bono como profesores y dos clientes, el presidente y la primera dama. También ya se archivó. Presenté un tercer pedido de archivo en el caso de plagio. En primera instancia me dieron la razón, archivaron, pero en segunda instancia revocaron, así que sigue en investigación. Luego he presentado un par de tutelas. La primera es una global que tiene que ver con todos los casos. Todos los casos que le pide la Fiscalía y la Nación, todos, deben seguir una suerte a mi criterio, y es que tienen que ser cerrados. Toda la investigación tiene que ser anulada en lo respecto al presidente. Esa es una tutela que presenté, que en primera instancia el juez supremo Checkley dijo no, dijo investigación solo preliminar pero no formalizada, al presidente no se le puede imputar cargos, al presidente no se le puede formalizar investigación, solo investigación preliminar. Y eso ha merecido una apelación de mi parte que hoy he sustentado. Ajá. Luego, esa es la que está pendiente y la que se revisó hoy sin pronunciamiento. Exacto. Okay. Esa es la que está pendiente. De acuerdo. Y luego presenté otra tutela que tiene que ver con lo que presentó la Fiscalía de la Nación y hoy está en debate en el Congreso. El juez ha dicho que él no puede meterse, que esa es una decisión del Congreso, que a él no le corresponde, y que el Congreso tendrá que definir su improcedencia o no. Eso es lo que ha dicho el juez. O sea, no le ha concedido la tutela, entonces. No, ha considerado que no, a él no le corresponde entrar a hacer ese control. Él ya se pronunció antes. Y que en todo caso es el Congreso ahora el que está en sus manos la decisión que hoy se debate. ¿Ha presentado también usted recursos de habeas corpus? Yo no he presentado hasta el momento habeas corpus, pero lo ha hecho Eduardo Pachas, por ejemplo. Ajá. Esta semana, y eso sí tengo conocimiento, Eduardo ha sustentado ante el Tribunal Constitucional un habeas corpus que tiene absoluta razón, porque lo que señala es que la denuncia constitucional de traición a la patria no tiene ni pie ni cabeza, es poco más que un dislate jurídico.
Y lo hemos visto en la intervención que tuvieron no solo el magistrado Gustavo Gutiérrez, ¿no? Hubo 3 magistrados y con preguntas y con la imposibilidad de defender ese mamotreto, se ha puesto en evidencia de que esa denuncia es indefendible, que jurídicamente es deficiente, que no hay tipicidad de traición a la patria. Dígame una cosa, sí. Si sigue con la causa, se viola el principio de legalidad. ¿La defensa suya y la que hace el abogado Pachas están coordinadas o cada uno hace lo que le parece y en este caso usted coincide con lo que ha dicho el abogado Pachas, pero no tenía noticias sino hasta que la ha visto presentada? No. Yo he tenido conocimiento desde el inicio. Sí. La demanda de habeas corpus. De hecho, un día antes de la sustentación del profesor Pachas nos hemos reunido. Sí. Y hemos intercambiado pareceres y entonces, información. ¿es una defensa coordinada entonces? Sí, claro. En todos los casos que sostiene usted o que sostiene él. Exacto. Y además con el doctor José Palomino Manchego. El doctor Palomino también. ¿Hay otro habeas corpus en curso? Hay otro habeas corpus que me parece que lo ha presentado una persona bajo esta lógica de que en el proceso constitucional no necesita ser abogado de alguien. Pero de ese otro habeas corpus ustedes no son responsables. No somos autores. Sí, ahora, el habeas corpus, hasta donde entiendo, tiene que ver con una posibilidad de que se le limiten las libertades a una persona. Exacto. ¿Y en qué sentido que tiene que ver con lo de traición a la patria podría limitar en alguna instancia la libertad personal o de movimiento? Creo que también es la que está comprendida en este tipo de recurso del presidente Castillo. Por supuesto, porque es una denuncia que primero se admitió a trámite, llegó a la subcomisión de acusaciones constitucionales, hubo un informe a favor, el informe ya se aprobó, ya pasó a la comisión permanente, y si la comisión permanente lo aprueba, va a acusar ante el Congreso, y si el Congreso aprueba, va a pasar esto al Poder Judicial, y en el Poder Judicial se puede restringir la libertad del presidente. Así que estamos frente a un proceso parlamentario que está avanzando y que puede suponer la amenaza cierta e inminente a la libertad personal del presidente de la República. Se están anticipando ustedes a un posible escenario, sí, porque el habeas corpus procede cuando te afectan la libertad o cuando hay una amenaza de afectar a la libertad, en ambos casos. ¿Amparos? Los amparos entiendo que se han presentado por otro lado, pero no he sido autor de... Usted no ha presentado ninguno, el doctor Pachas, el doctor Palomino tampoco. Entiendo que tampoco. Ajá. De manera que tampoco son responsables de la suerte que corra, cualquiera de ellos. Así es. Bien, a propósito entonces de lo que comentaba, gracias, porque como usted mismo comprenderá, tiene que hacer ejercicio de memoria para recordar todo lo que está en giro, digamos, ¿no? Sí, Mario, por supuesto, yo lo entiendo. Ahora, respecto de lo que es noticia hoy, que el primer juzgado constitucional ha declarado infundado el recurso del amparo presentado por el supuesto delito de traición a la patria. ¿Qué impresión tiene usted de ese fallo? ¿Qué cosa es lo que ha pasado ahí? Porque no les han dado la razón, ¿no? Bueno, no es que no nos hayan dado la razón porque no le he pedido. Entonces, como no es una demanda que he pedido... Bueno, han pedido, digamos, el recurso aspira a tener un efecto. Ese efecto no les ha sido concedido. Claro, pero ha pasado también como en los casos Humala, Fujimori, donde han habido personas bien intencionadas seguramente, que tienen la mejor intención y han planteado demandas constitucionales, pero finalmente son demandas que se hacen bajo una figura que se llama procuración oficiosa, es decir, yo lo presento a favor de Mario, aun cuando tú no lo sepas, ni siquiera tienes que firmarme un apersonamiento ni nada. Sí. Eso es lo que pasa en los procesos constitucionales, ¿no? Y yo creo que eso está pasando. De manera que usted tampoco le concede demasiada importancia a esos amparos. No, y yo le concedo importancia al habeas corpus que está en giro, que espero que el Tribunal Constitucional declare fundado y fulmine todo el proceso de traición a la patria, porque se está cometiendo inconstitucionalidad tras inconstitucionalidad. ¿Y qué pasa, digamos, con la... Sí, ¿iba a decir usted algo, perdón? No, Mario. Bueno. Sobre la tutela,
aquella que en primera instancia no se le ha concedido y que va a la segunda instancia, ¿cuándo se va a resolver? Estimamos que en el transcurso de 2 semanas. De 2 semanas. ¿Qué ocurre si no le conceden la tutela? Bueno, se abre el camino ahora sí de la demanda constitucional de amparo. ¿Perdón? Se abre el camino. Lo estoy escuchando entrecortadamente. Perdón, ¿ahora? Ahora parece que mejor, sí, diga. Ya, se abre el camino del proceso constitucional de amparo, que podría llegar hasta el Tribunal Constitucional para que defina los alcances del 117. Mientras tanto, el procedimiento en el Congreso sigue su curso. Mientras tanto, el proceso en el Congreso exacto sigue su curso, pero hoy creo que se va a tomar una decisión importante. Bueno, si se admite a trámite no significa que al informe le van a dar la razón. Lo que va a suponer es que se desarrolle el procedimiento dentro del Parlamento, pero aquí habría que hacer una atingencia de carácter jurídico indispensable. Los congresistas tienen que actuar con absoluta responsabilidad y no guiados por un odio político, por conveniencias o por intereses. Deben recordar que el derecho penal es, como decía quien fuera presidente de la Corte Interamericana, don Eugenio Raúl Zaffaroni, es como una pistola cargada y no se sabe en qué momento y contra quién se descarga. Mucho cuidado, porque si hoy empiezan violando la Constitución contra el presidente y empiezan a establecer causales, la Constitución habla de 4 causales para el presidente y un solo delito, traición a la patria. No habla de organización criminal, no habla de colusión, no habla de tráfico de influencias. No vaya a ser que por ampliar las causales, luego más adelante, algunos de los congresistas terminen siendo desaforados por una interpretación elástica de la Constitución. Bueno, serán conscientes ellos de las responsabilidades que asumen, ¿no? Exacto. Ahora, en términos generales, digamos, la intención de impedir que la investigación continúe por las razones legales que usted menciona, deja a usted consciente la sensación de que lo que no se quiere es que se investigue. No, esa es una percepción, pero la percepción que debe quedar... Pero es una percepción bastante difundida, digamos, porque si no tuviesen nada que ocultar, dicen, bueno, investiguen, total, no van a encontrar nada. No, porque uno no puede empezar por violar la norma más importante que tiene el Estado, que es la Constitución, y que no pase nada. O sea, una violación a la Constitución no puede quedar impune. Y uno no la puede permitir como abogado, sino aquel que no respeta la Constitución debe dejar la toga de lado. Debe coger la cinta y abandonarla. Ustedes están actuando de esa forma porque lo que quieren es fundamentalmente que no se viole la Constitución, no porque quieran impedir investigación alguna. Por supuesto, que se respete la Constitución como la norma jurídica de todos los peruanos. Muy bien, vamos a ver cuál es la impresión que tiene en efecto la ciudadanía en su mayoría sobre las motivaciones, pero importante que usted diga la suya y que nosotros la escuchemos. Muchas gracias al abogado del presidente, el señor Benji Espinosa. Buenas noches.